Buenas tardes, jóvenes. Voy a conversar o vamos a conversar el día de hoy del capítulo 3, que sería la clase 2 del curso de Economía 2. En el curso, si les recuerdo, en la última clase presencial que tuvimos, discutimos un poco sobre el producto, hablando de los agentes económicos. Ahora bien, dado esto, recuerdo que se había hablado un poco de que en el curso pretendíamos discutir lo que era el equilibrio macroeconómico. Incluso hablamos de dos agentes económicos que son la economía básica, que son las empresas y las familias, que son el nivel básico de todo análisis económico. O sea, son los dos agentes básicos, las empresas y las familias. De ahí surge las nociones de equilibrio macroeconómico. Les recuerdo que en la discusión que tuvimos sobre ese equilibrio de las empresas y las familias, decíamos que eso era una economía de dos sectores, pero lo que es importante es ver la interacción entre esos dos sectores. En las filminas que les hice o les haré llegar, el capítulo 3, equilibrio macroeconómico, corresponde a la clase 2, que es la que vamos a discutir hoy, en el cual pues vamos a ver las empresas y las familias. Recordarle que cómo se da la corriente circular en este equilibrio macroeconómico. Bueno, las familias, que son poseedoras de un factor muy importante, que es el trabajo, pero también son poseedoras del capital y la tierra, ¿verdad? Estos factores ellos los ofertan, y para que haya un mercado, pues usted oferta un producto o un factor de producción y alguien lo demanda. En este caso, las empresas demandan lo que ofertan las familias. ¿En dónde? En un mercado de factores. Dado esto, ¿qué reciben a cambio las familias? O sea, las familias tienen que recibir una erogación económica, ¿verdad? O sea, recibir dinero, en nuestro caso, por esos factores, ¿verdad? En muchos casos, si es tierra, renta por el factor, ¿verdad? Si es trabajo, salario. Si es capital, pues una rentabilidad por el capital. Ahora bien, en este mercado de factores los que demandan son las empresas, ¿verdad? Y pues ellos pagarán por estos factores. ¿Para qué demandan los factores de la producción las empresas? Pues para poder ofertar bienes y servicios en otro mercado, que es el mercado de bienes y servicios, en el cual los que demandan bienes y servicios son las familias. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, por la oferta de bienes y servicios reciben dinero las empresas. ¿Y ese dinero de dónde proviene? Bueno, en el mercado las familias pagan cuando demandan bienes y servicios. Hasta aquí creo que algo hemos comentado al respecto. Ahora bien, lo que es importante es ver la interacción del sistema financiero en el proceso circular, este flujo circular que en equilibrio macroeconómico se da entre empresas y familias. ¿Qué es lo que se mueve entre las empresas y las familias? Rentas. Esto es lo que llamamos Y, una Y mayúscula, si la vamos a identificar. Ahora bien, ¿cómo se da ese traspaso de la renta de las empresas a las familias? Bueno, las familias guardan ahorro. ¿Qué era el ahorro? Les recuerdo. Bueno, las familias posponen el consumo o también consumen. Para nuestros efectos, el consumo lo vamos a anotar con una C mayúscula y el ahorro con una A mayúscula. El consumo pues directamente va hacia las empresas en forma del gasto que hacen las familias, ¿sí? Ahora bien, el ahorro es esa posposición de consumo, y aquí es donde interviene el sistema financiero. El sistema financiero, constituido por intermediarios financieros, en su definición básica nos dice que lo que hace un intermediario financiero es canalizar los recursos de los entes superavitarios a los deficitarios, en este caso de las familias superavitarias, el ahorro que mantienen hacia las empresas que requieren, que demandan del factor capital que está en forma de ahorro para utilizarlo en inversiones en sus mismas empresas como capital de trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a denotar con una
y latina mayúscula la inversión. Entonces, una ecuación que habíamos hablado en un principio, que está en la parte que les envié de la clase pasada, entonces vamos a decir que esa Y mayúscula en la renta o el ingreso o el PIB, significan los tres lo mismo, en este caso, en esta definición conceptual, va a ser igual a la C mayúscula consumo, ¿verdad? Más la inversión. Porque como les decía, el ahorro, después vamos a ver en qué consiste esto con más complejidad, es una forma de posposición del consumo, lo cual lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, hablemos un poco del concepto del flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta, que más o menos hayamos visto, funciona así. En primera instancia, las familias pueden decidir qué hacen con sus ingresos. Lo consumen o lo ahorran. Si lo consumen, van al mercado de factores. Si consumen su ahorro, ¿verdad? Lo van a gastar en gastos de consumo en el mercado de bienes de consumo, como demandantes de estos bienes. Pero si lo ahorran, ¿verdad? Si ahorran este dinero, van a ofertarlo como un factor más de producción, capital, en el mercado de factores. Este mercado de factores, pues a su vez va a devolverles una renta, ¿verdad? Una rentabilidad que yo le exijo a usted por prestarle el capital, o la rentabilidad que yo le pido a usted por mi trabajo, que en forma de salario, y si no también pues las rentas de la tierra, ¿verdad? En este mercado de factores, pues las empresas demandan factores de producción y realizan gastos, ¿verdad? Tienen que gastar. A su vez, ¿verdad? Las empresas